Buenas tardes, mi nombre es Román de la Paz Chávez y mi equipo está conformado por Daniel David Vázquez Huerta, Ruiz Vivanco Carla Verónica y Sánchez Beltrán Gabriel Andrés. Nosotros somos de la Universidad Politécnica de Baja California y en este caso vamos a presentarles las diferencias entre las celdas electrolíticas y las celdas galvánicas. ¿Qué es una celda galvánica? Una celda galvánica o voltaica es un dispositivo experimental para generar electricidad mediante una relación redox espontánea. Se le llama así en honor a los científicos Luis Galvani y Alessandro Volta, quienes fabricaron las primeras celdas de este tipo. En esta imagen tenemos varios puntos en la fotografía que son partes de una celda galvánica. En el punto 1 tenemos que va una semicelda anódica, en el punto 2 un electrodo anódico, en el 3 una solución anódica, en el punto 4 semiceldas catódicas, en el punto 5 un electrodo catódico, en el punto 6 una solución catódica y en el punto 7 un puente saliente. Y en el punto 8 tenemos que va un conductor metálico de extremo a extremo. ¿Cómo funciona una celda en una reacción? En esta imagen tenemos que el zinc en estado sólido, que al agregar zinc en un estado sólido a una solución acuosa de sulfato de cobre, el zinc dona electrones que el cobre toma y nos quedan cationes de zinc. En la solución exactamente se convierte en una solución de sulfato de zinc y una vez que el cobre gana 2 electrones en estado sólido, se precipita separando la solución. Aquí podemos ver que se separaron y que tenemos que un elemento se oxidó y otro redució. ¿Y cómo es que funciona esto en una celda? El funcionamiento de la celda se basa en el principio de la oxidación y la reducción. Se puede llevar a cabo simultáneamente, pero en recipientes separados, con la transferencia de electrones a través de un alambre conductor, que en este caso lo tenemos aquí arriba en color amarillo. Las barras de zinc y de cobre serían los electrodos en esta distribución particular de electrodos y de soluciones se conoce como, en este caso, una celda ANI. En una celda galvánica del ánodo es por definición el electrodo en el que se lleva a cabo la oxidación y el cátodo el electrodo donde se efectúa la reducción de la celda ANI. Y en este caso esto podría servirnos como una pila. Realmente es una pila. Celda electrolítica. Se le denomina celda electrolítica al dispositivo utilizado para la descomposición mediante corriente eléctrica de sustancias ionizadas denominadas electrolitos. Los electrolitos pueden ser ácidos, bases o sales. Al proceso de disociación o descomposición realizado en la celda electrolítica se le llama electrolisis. Y en la electrolisis se pueden distinguir 3 fases. Ionización, que es la fase previa antes de la aplicación de la corriente. Y para efectuar la sustancia a descomponer ha de estar ionizada, lo que se consigue disolviéndola o fundiéndola. La orientación en esta fase, una vez aplicada la corriente, los iones se dirigen según su carga eléctrica hacia los polos positivos o negativos correspondientes. Y en la descarga, los iones negativos o iones aniones ceden electrones al ánodo positivo y los iones positivos o cationes toman electrones del cátodo negativo. ¿Qué hace una celda
electrolítica. La celda electrolítica transforma una corriente eléctrica en una reacción química de oxidación-reducción que no tiene lugar de modo espontáneo. En muchas de estas reacciones se descompone una sustancia química, por lo que dicho proceso recibe el nombre de electrólisis. También recibe los nombres de celda electrolítica o también cuba electrolítica. Y a diferencia de la celda voltaica, en la celda electrolítica los dos electrodos no necesitan estar separados, por lo que hay solo hay un solo recipiente en el que tienen lugar las dos semireacciones. Bueno, mi nombre es José Andrés Aguilar Ochoa Castro y voy a hablar sobre las diferencias entre las celdas galvánicas y las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas, su energía hay que suministrar energía para su reacción, y en las celdas galvánicas, su reacción genera energía eléctrica. La reacción de las celdas electrolíticas tiende a liberar gases y hay reacciones de óxido-reducción. Y en las celdas galvánicas existe una reacción de óxido-reducción. El funcionamiento de las celdas electrolíticas requiere de energía externa y en las celdas galvánicas requiere de un puente salino. El tipo de reducción de las electrolíticas es química no espontánea y en las celdas galvánicas es química espontánea. El tipo de celda de las electrolíticas es electrolítica y en la celda galvánica es electroquímica. En las celdas electrolíticas produce una reacción de descomposición en base a los electrones que circulan por la solución electrolítica. Y en la celda galvánica produce una reacción y como consecuencia de esa reacción se libera electrones produciendo una diferencia de potencia. La celda electrolítica, su número de reacción es reacción directa y en la celda galvánica su número de reacciones existen semireacciones unidas por un puente salino. En las celdas electrolíticas su fenómeno es electrólisis y en las galvánicas es corrosión. En el traslado de voltaje de las electrolíticas, conducción de electrones a través del electrolito. Y en las celdas galvánicas es mediante flujos de electrones en el puente salino. La dirección del átodo en el átodo y en las galvánicas del ánodo al cátodo. En las celdas electrolíticas hay varias reacciones. En el electrón anódico ocurre oxidaciones y en el electrón catódico ocurren reducciones. Al contrario de las celdas galvánicas, que en las semiceldas anódicas ocurren oxidaciones y en las semiceldas catódicas ocurren reducciones. Como también en las celdas galvánicas, su tipo de proceso es espontáneo y en las celdas electrolíticas su tipo de proceso es no espontáneo. El ánodo negativo, electrodo de plata, en lo que viene siendo la galvánica, y cátodo positivo, electrodo de grafito. Y en las celdas electrolíticas, el ánodo positivo, electrodo de grafito, y el cátodo negativo, electrodo de plata. Su flujo de electrones de la galvánica del átodo plata al cátodo grafito. Y en las electrolíticas, su flujo de electrones es del ánodo grafito al cátodo de plata. Y su proceso global de las galvánicas es proceso espontáneo y el proceso global
de las electrolíticas es un proceso no espontáneo. En la celda galvánica produce la reacción espontánea y genera electricidad. Y en la electrolítica se produce un proceso no espontáneo aplicado en la electricidad. Las celdas electrolíticas y galvánicas son dos tipos de celdas electroquímicas. Tanto en las células electrolíticas como las galvánicas se producen reacciones de oxidación-reducción. En una celda hay dos electrodos llamados ánodo y cátodo. La relación de oxidación tiene lugar en el ánodo y la reacción de reducción tiene lugar en el cátodo. Los electrodos se sumergen en una solución electrolítica separadas. Normalmente, estas soluciones son soluciones iónicas relacionadas con el tipo de electrodo. Por ejemplo, los electrodos de cobre se sumergen en soluciones de sulfato de cobre y los electrodos de plata se sumergen en soluciones de cloruro de plata. Estas soluciones son diferentes, por lo tanto tienen que ser separados. La forma más común de separarlo puede ser de sal. Una de las diferencias del electrodo de la celda electrolítica a la celda galvánica es que esta es una celda que usa la corriente eléctrica para romper compuestos químicos, o en otras palabras, para hacer una electrolisis. Por lo tanto, las células electrolíticas necesitan una fuente externa de energía eléctrica para funcionar. Por ejemplo, si consideramos que el cobre y la plata son dos electrodos en la celda, la plata se conecta a la terminal positiva de una fuente de energía externa, como una batería. El cobre conectado a la terminal negativa con el terminal negativo es rico en electrones. Los electrones fluyen desde el terminal al electrodo de cobre, entonces se reduce el cobre. En el electrodo de plata se reduce una reacción de oxidación y los electrones liberados se administran al terminal positivo de la batería, con diferencia de electrones. La siguiente es la reacción general que tiene lugar en una celda electrolítica que tiene electrodos de cobre-plata. A diferencia de la galvánica, las células galvánicas o voltaicas almacenan energía eléctrica. Las baterías están hechas de series de celdas galvánicas para producir un voltaje más alto. Las reacciones en los dos electrodos de las células galvánicas tienden a proceder espontáneamente. Cuando se producen las reacciones hay flujo de electrones desde el ánodo al cátodo a través de un conducto externo. Por ejemplo, si los electrodos son de plata y cobre en una celda galvánica, el electrodo de plata es el positivo con respecto al electrodo de cobre. El electrodo de cobre es el ánodo y sufre una reacción de oxidación y libera electrones. Estos electrones van por el cátodo de plata a través del circuito. Por lo tanto, el cátodo de plata sufre una reacción de reducción. Se genera una diferencia de potencial entre los dos electrodos que permiten el flujo de electrones. A continuación se presenta la reacción celular espontánea de la célula galvánica anterior.